Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario, y este miércoles es día 30 de octubre. Vamos nosotros ya llegando al final del mes. En la Santa Misa seguimos escuchando la lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Terminaremos mañana, ya que el viernes y el sábado tendremos lecturas propias. El viernes por ser la solemnidad de todos los santos, y el sábado por ser la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por tanto, mañana nos despedimos de esta carta que en algunos momentos nos ha parecido difícil, pero que leyéndola despacio y tratando de meditarla, hemos visto que no era tan difícil de desentrañar, y que San Pablo nos decía cosas muy hermosas, muy profundas, y que también nosotros debíamos de esforzarnos de llevar a nuestra vida, para que la palabra se convierta en vida, y no sea algo que escuchemos, la palabra de Dios, sino que también y sobre todo la vivamos. Pues vamos entonces a escucharla, de la carta a los Efesios, capítulo 6, que es el último, versículos 1 al 9. Que dicen así: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, criadlos, educándolos y corrigiéndolos según el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos de la tierra con respeto y temor, con la sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No por las apariencias para quedar bien ante los hombres, sino como esclavos de Cristo, que hacen de corazón lo que Dios quiere, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, comportaos también vosotros del mismo modo, dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Este texto que hemos oído hoy es extraordinariamente sencillo, pero de él podemos entresacar algunas enseñanzas válidas. Tiene dos partes. En la primera, San Pablo, que el pasado día se refería a los deberes de los esposos y de cómo el matrimonio es figura o una prefiguración de la unión íntima entre Cristo y su Iglesia, pues ahora va a hablar dentro de la familia de la relación, no de los esposos, sino de los padres y de los hijos. Y en la segunda parte va a hablar de los esclavos y de los amos. Empecemos con la primera parte. Se dirige el apóstol en primer lugar a los hijos y les dice: obedeced
a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. ¿Qué quiere decir obedecer en el Señor? Pues que los hijos deben obedecer a sus padres en todo lo que entra dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Si los padres mandan una orden que en sí sea para realizar algo inmoral o pecaminoso, los hijos lógicamente no están obligados a cumplir esa orden. Hay que obedecer a los padres, pero en el Señor, dentro del espacio y de los límites de la doctrina, de la enseñanza del Señor. Y dice que eso es justo. Es justo por la misma ley natural, porque los hijos deben no solo la vida, sino todo el cuidado de la vida a los padres. Un ser humano recién nacido no puede valerse por sí mismo ni sobrevivir. Y tienen que pasar años antes de que se convierta en un ser autónomo. Especialmente en la especie humana tienen que pasar muchos años antes de que un ser humano alcance autonomía. Mientras que en algunas especies animales esto se produce a lo mejor en pocos meses. Pues bien, eso es justo. Y es justo también porque es la voluntad del Señor. Y entonces es un obsequio de obediencia a Dios, obedecer también a los padres. Y por eso en la Sagrada Escritura, particularmente en los libros de la sabiduría de Israel, se exhorta en muchas ocasiones a los hijos a obedecer a los padres. Continúa el apóstol: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Hace referencia el apóstol al que nosotros consideramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice que es el primer mandamiento al que se añade una promesa. No es el primer mandamiento. El primer mandamiento ya sabemos que es: amarás a Dios sobre todas las cosas. O, como lo enuncia el libro sagrado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero es el primer mandamiento al que a su cumplimiento se le hace una promesa. Se ofrece una recompensa inmediata, que es, según la Escritura, te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Hay una promesa, parece, de felicidad humana, terrena. Te irá bien y vivirás largo tiempo. ¿Qué hay que decir esto? Pues que esta ley fue enunciada en un tiempo en que no había sido revelado claramente el destino ultraterreno del hombre. Una época en que todavía se pensaba, como nosotros vimos cuando meditamos sobre el libro de Job, se pensaba que el castigo o el premio era en esta vida. Por tanto, una vida larga era un signo de un premio de Dios por un buen comportamiento, mientras que una muerte prematura hablaba de un rechazo, de un castigo de Dios. Pero también es verdad que esta forma de hablar de la Escritura del Antiguo Testamento puede ser entendida y salvada si consideramos que la vida terrena para nosotros no es un bien absoluto e ilimitado. La vida terrena es el soporte de todos los bienes que nosotros vamos a ir recibiendo de Dios como dones, y de las virtudes que, una vez sembradas por el Señor en nuestra alma, con la gracia irán dando fruto en nosotros si nosotros colaboramos con la gracia. Pero, ojo, la vida en la tierra no es el bien absoluto y la muerte el mal absoluto. El mal absoluto es el pecado.
y el bien absoluto es la gracia de Dios. Por tanto, aquí podemos entender de que vivirás largo tiempo en la tierra, recibirás mucha gracia del Señor y por eso mismo te irá bien. Un sentido espiritual que no tenía en el Antiguo Testamento. Ahora se dirige Pablo a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. La forma de ejercer su autoridad sobre los hijos en unos padres puede ser una forma de ejercerla abusiva, queriendo el padre controlar todos los aspectos de la vida de su hijo. Cuando el hijo es muy pequeño, es normal que se haya de controlar todos los aspectos de su vida, pero a partir de ciertas edades, los padres tienen que respetar esa personalidad distinta que pueden tener los hijos. Eso no quiere decir dejarlos abandonados a sus propios caprichos o pasiones, de ninguna manera. Dice el apóstol, criadlos, educándolos y corrigiéndolos según el Señor. Es decir, siempre según el Señor, desde la ley del Señor, que es la ley de la caridad, la ley del amor, desde esa ley del amor hay que educarlos, hay que conducirlos, y como hay que conducirlos, hay también que corregirlos, regañarles o castigarles. Forma parte del deber sagrado de los padres. Y no corregir a los hijos denota no amarlos perfectamente, no amarlos al menos bien. ¿Por qué? Porque hay que tratar de corregir los errores y los defectos para que la vida de nuestros hijos sea una vida más feliz y más plena y una vida que se dirija a alcanzar el reino de los cielos. Por tanto, a los padres que eduquen a sus hijos con firmeza, pero también con caridad, siempre en el Señor. Ahora se empieza a hablar de las relaciones entre esclavos y amos. Y esto, de nuevo, nos sorprende a nosotros hoy día. Y los enemigos de la Iglesia empezarán a decir que la Iglesia legitima o aprueba la esclavitud y que esto se desprende de la carta de San Pablo a los Corintios. Pero esto es no entender nada en absoluto. La esclavitud existía muchísimos años, muchísimos siglos, incluso milenios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era una institución. Realmente nosotros podemos decir hoy que no era una institución querida por Dios. Dios quiere la igualdad, entre los hombres igualdad en la dignidad, y nadie puede ser obligado y forzado a obedecer a otro, a servir a otro, a vivir para otro. Pero es que este texto de San Pablo dice justamente lo contrario. Cuando le dice a los amos que se dejen de amenazas y que traten a los siervos, a los esclavos, sabiendo que tanto ellos como sus esclavos, todos son siervos de un mismo Dios, de ese amo que vive en el cielo, y que Dios no es parcial con nadie, ni con unos ni con otros que han sido esclavizados por los hombres. En las guerras, normalmente, como conquista de tierras extranjeras. Vamos, por tanto, a ver qué es lo que dice. Esclavos, obedeced a vuestros amos de la tierra con respeto y temor. Exhorta a la obediencia, porque la obediencia es virtud que cada persona, cada cristiano debe vivir, sea cual sea el estado de vida en que se encuentre, sea cual sea la posición que ocupe o el cargo que desempeñe. La obediencia es una virtud
cristiana y el ser constituido en autoridad no es una excusa para no vivir la obediencia. Uno debe esforzarse en vivir la obediencia. Por supuesto, la vivirá de una forma muy diferente, siendo, por ejemplo, hijo de familia o gobernado por una autoridad legítima, por un rey, por un gobernador. Es muy distinto a que quien ejerce la autoridad tiene que vivir la obediencia. Muchas personas que tienen y ostentan autoridad viven sometidas a autoridades superiores. Pues bien, los que ya son esclavos, que aprovechen su situación, aunque no sea envidiable, ni tampoco querida por Dios, ojo, pues aprovechen su situación para crecer en las virtudes. Esa es la ganancia que pueden tener. En vez de quejarse de su triste suerte y de lo mal que los han tratado, ellos seguramente, si hubieran sido los vencedores en la batalla, hubieran tratado de igual manera a los vencidos. En vez de quejarse inútilmente, que crezcan en las virtudes, empezando por esa, la virtud de la obediencia. Obedecer con respeto y temor, con la sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Por qué con respeto y con temor? Porque hay que obedecer, como si fuera a Cristo. Esta es la forma de aprovechar esa situación servil de haber sido esclavizado y vivir como esclavo. Tomar al amo como modelo de Cristo y procurar complacerle y otorgarle respeto y amor. Y eso con la sencillez del corazón, obedeciéndolos como a Cristo. Y añade, para los esclavos, y esto no por las apariencias para quedar bien ante los hombres, no para que recibir de sus amos felicitaciones o premios extraordinarios. No es eso lo que hay que buscar. No es una astucia humana para quedar bien y vivir mejor en esa situación de opresión, no por apariencias ni por quedar bien ante los hombres, sino como esclavos de Cristo que hacen de corazón lo que Dios quiere. Ojo, como esclavos de Cristo, la identificación del Señor o del amo con Cristo tiene que ser total. Y todos estamos llamados a crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad, en todas las virtudes. Todos debemos colaborar para que las circunstancias en que nos permite vivir el Señor sean realmente interpelaciones que me mueven a una respuesta de cristianos. Por tanto, no hay que buscar el aplauso ni de los amos ni de los otros hombres, sino solamente de Dios. Como ha dicho antes, con sencillez, desde vuestro corazón a Cristo hay que obedecer. Esclavos de Cristo les llama, que hacen de corazón, de nuevo repite esta expresión, lo que Dios quiere, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Esto será también un modo psicológico de enfrentarse a esta situación tremenda que era la esclavitud. Una situación que ayuda y contribuye a dar fortaleza psicológica. Yo estoy obedeciendo realmente a Cristo, como quien sirve al Señor. Hacerlo entonces de buena gana. Lo que Dios quiere no es la esclavitud, pero lo que Dios quiere es que aprovechemos las circunstancias que Él pone en nuestra vida para crecer en santidad, en abandono, en confianza, en amor. Sabed, continúa diciendo el apóstol, que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, cualquier hombre, lo que haga de bueno, se lo pagará el Señor. Todo tiene recompensa. Para eso el Señor tiene una extraordinaria memoria, para recordar lo bueno que hayamos hecho, aunque sea poquito, aunque sea solo un vaso de agua dado por amor
a Cristo a quien se sigue. No quedará sin recompensa. El Señor olvida nuestro mal con facilidad una vez que nos hemos arrepentido. Pero nuestro bien, por pequeño que sea, lo recuerda para siempre en la eternidad. Se lo pagará el Señor. Lo que haya hecho de bueno, sea esclavo, sea libre. Por último, San Pablo se dirige a los amos de esos siervos, de esos esclavos. Comportaos también vosotros del mismo modo. Por tanto, el modelo es el mismo para amos y esclavos. El modelo es Cristo. En él tienen que fijarse unos y otros para actuar. Comportaos del mismo modo, dejándoos de amenazas. No es cuestión de tiranizar a los esclavos, ni amenazar a un ser humano semejante a mí. Aunque haya llegado a esa triste situación, aunque fuera por su propia culpa, entregado como esclavo para pagar por delitos, por ejemplo. Dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, lo que he recordado antes. No son tan distintos, son iguales, son idénticos, y el mismo Señor de ambos está en el cielo. Y ese, dice Pablo para terminar, no es parcial con nadie. No se inclina más hacia los amos porque ostenten mayor poder o tengan mayores riquezas. Al contrario, Dios no es parcial con nadie. Mis queridos hermanos, vamos a sacar principios de este texto. Vamos a darnos cuenta de la importancia de aprovechar las circunstancias de nuestras vidas, sean cuales sean, aunque nos parezcan circunstancias adversas, desagradables, que deseáramos haber evitado. Pero hay que aprovechar todo momento y toda circunstancia para entregarse plenamente al Señor, para abandonarse a sus manos, porque el Señor hace que todo redunde para el bien de los elegidos. Esto es enseñanza de San Pablo en la carta a los Romanos, pero está bien recordarlo aquí. Aprovechar para crecer en las virtudes y aprovechar no con una amarga resignación, no, aprovecharlo de buena gana, pensando que en todo me está buscando el Señor y que en todo está el Señor buscando mi bien, mi gracia. Y desde luego tampoco podemos olvidar esas primeras enseñanzas para los padres y los hijos. Unos hijos que hoy no obedecen ni respetan a sus padres, pero unos padres que a veces no se hacen respetar por sus hijos, a veces renunciando a educarlos y otras veces actuando pues con una severidad exagerada, queriendo suplir la voluntad libre de sus hijos por la suya propia. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.